Y es un honor de predicar y exhortar la palabra de Dios. Y tras semana, como hemos estado en esa serie, el amor de Dios por los perdidos. Y como siempre nos dice el pastor, que el corazón de Dios palpita para los perdidos. Y hoy vamos a continuar a ver una parábola que nuestro Señor Jesús nos demuestra en esta mañana. Y si podemos ponernos de pie, antes que leemos, perdón, no se ponga de pie, perdón. Antes que se ponga de pie, vamos a brevemente hablar sobre la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Y aquí tenemos a Jesús contándonos una parábola conocido como la parábola del recaudador de impuestos y el fariseo. Y este evento ocurrió durante el ministerio de Jesús. Probablemente fue en la región de Perea, al este del río Jordán, mientras se dirigía a Jerusalén. Pero normalmente una parábola significa que Jesús intenta transmitir una historia sencilla que ilustra una verdad moral o espiritual. Y Jesús narra esta parábola a una persona que se creían justos y menospreciaban a los demás. Pero no solamente eso, pero esta parábola se desarrolla en el templo de Jerusalén cuando dos hombres, y aquí lo vamos a ver en el contexto, un recaudador de impuestos y un fariseo van a orar. Y aquí veremos que esta parábola comienza con personas que confiaban mucho con su propia justicia. Y también sus discípulos estaban presentes y Lucas nos narra las enseñanzas de Jesús, tanto a la multitud como seguidores más cercanos de Jesús. Pero como vamos a ver en este pasaje, Jesús nos presenta una historia, una parábola, para dejarnos saber el propósito de muchas personas que confiaban en su propia justicia. Pero en este pasaje es claro porque Jesús les ayuda a entender que nada de lo que nosotros hagamos nunca nos va a calificar ser aceptable delante de Dios. No importa qué tan muchas obras, qué tan buenas cosas nosotros podamos hacer, pero al finalmente Jesús nos deja saber que todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Así que vamos a orar, si pueden ponerse de pie. Vamos a orar y orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor amado, te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias por ese amor incondicional que tú nos has demostrado. Gracias, Padre, porque sabemos que delante de ti, Señor, no somos nada. Nos quedamos cortos, Padre. Te damos gracias porque, Señor, tú enviaste tu único Hijo por nosotros, para entregar tu único Hijo por nosotros, Padre. Gracias porque tú nos limpiaste. Gracias, Señor, porque ahora podemos venir delante de ti, de tu presencia, no por nuestros propios méritos, sino por Cristo, a través del Señor. Te pido que esta mañana, Señor, tú nos abres nuestro corazón, abre nuestros oídos, Señor, para que podamos recibir tu palabra, y no solamente recibirla, pero queremos salir de este lugar personas transformadas a la imagen de Cristo. Queremos, Señor, que tu palabra nos cambie, que tu palabra no cambie nuestro corazón, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en esta mañana, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí, a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en esta mañana y que tú me remuevas a mí, Señor, y que seas tú hablando a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, ahí está en la pantalla. Ahí le puse la página que está en 980 en la Biblia de las casas, la Biblia que están ahí al lado de ustedes. Y en esta mañana vamos a estar en Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Algunos que confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malcederos, adulterios, ni mucho menos como estos recaudadores de impuestos.
ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a lanzar la vista al cielo, sino que se golpeó al pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Palabra del Señor. Puede sentarse, hermano. Como hemos hablado semana tras semana, el amor de Dios por lo perdido, el corazón de Dios palpita por los perdidos. Pero ¿qué pensaría si pudieras liberarte del peso y la carga de la culpa y la ansiedad? Quizás te he preguntado esa pregunta, si realmente estoy perdonado o aceptado delante de Dios. Quizás te he preguntado esa pregunta, bueno, ¿cuántas cosas más yo tengo que hacer para que pueda por lo menos alcanzar el amor de Dios? Y si usted quiere eso, si usted quiere saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, este sermón es para ustedes, para nosotros, para esta mañana. Y vamos a ver cómo el corazón de Dios, vamos a ver cómo Dios a través de Jesús nos explica esta parábola de 2 hombres. Y aquí lo vamos a ver en este pasaje. Pero así como los fariseos se consideraban buenos ante Dios, basándose en lo que hacía, es decir, las 615 leyes, creían que basando en su comportamiento y seguir la ley de Dios, la ley mosaica, eran mejores que los demás. Creían que ser aceptado por Dios es debido a lo que ellos hacen. Pero aquí, la lucha, los fariseos expusieron en esta palabra 2 cosas que hacían. Y aquí lo vamos a ver, qué es lo que los fariseos le presentan delante de Dios. Como hemos visto, ellos dijeron que dan el diezmo y ayunan 2 veces por la semana. Pero la lucha de estos fariseos no es diferente a lo que vemos hoy en el 2025. ¿Cuántas personas intentan cerrar la brecha entre Dios y la humanidad? ¿Cuántos de nosotros aquí quizás en este momento intentamos hacer muchas cosas para hacer o para ganar el favor de Dios? Quizás hemos preguntado esa pregunta, pero esta parábola me ayudará a mí primeramente y a ustedes a entender de que todos necesitamos la gracia de Dios porque nos quedamos cortos. Pero Jesús llena ese vacío. Jesús llena ese vacío no con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Porque cuando reconocemos que no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, es cuando vemos que la esperanza de Dios en la cruz, el amor de Cristo y la obra terminada por nosotros en nuestro lugar, es que en Él podemos, en la justicia de Cristo, es que en Él somos aceptados delante de Dios. Delante de un Dios justo, perfecto. Pero también esta parábola los va a ayudar a no depender de lo que nosotros hagamos. Nos va a ayudar a entender de que todo lo que nosotros podemos hacer o quizás vamos a hacer más adelante no es suficiente. Y si usted no es seguidor de Jesús en esta mañana, hoy vamos a saber que si usted no está en Cristo, esta parábola te va a ayudar a ver que usted hoy, en este día, es una necesidad tan grande que usted esté en Cristo, porque es la única manera que vamos a ser aceptables ante de Dios. Amén. Y bueno, en esta mañana vamos a ver que Dios ha venido hoy veremos en este texto de que Dios ha venido a justificar a quienes reconocen que son incapaces de hacerse aceptable delante de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, que Dios ha venido a través de la persona de Cristo para justificarnos, pero no solamente eso, pero aquellos que reconocen que son incapaces de hacerse aceptables delante de Dios, esas son las personas que Dios ha venido. Vino para justificarnos. A quienes reconocen que no pueden, que quedan cortos, que son incapaces de hacerse aceptable delante de Dios.
Pero que vemos en el principio, en este pasaje, vamos a ver el fariseo, porque aquí hay dos personas en esta parábola. Hay dos audientes, el fariseo y el recaudador de impuestos. Y aquí vamos a ver que el fariseo, primeramente, era un grupo religioso, probablemente conocido por su estricta adhesión a la ley mosaica y las tradiciones judías. Pero eran respetados muchos por su piedad y la dedicación de la ley de Dios. A menudo que consideraron como personas religiosas, hoy en día si podemos decirlo así, ¿verdad? Pero sin embargo, a lo largo del tiempo, los evangelios y Jesús los critica frecuentemente por su hipocresía, centrándose más en las apariencias externas que en la fe genuina y la humildad. Pero no solamente tenemos el fariseo, también tenemos el recaudador de impuestos. Y lo que significa en la Biblia es que un recaudador de impuestos era alguien que recaudaba impuestos por el gobierno romano. A menudo que eran individuos judíos que trabajaban por los romanos ocupantes. Y lo que ellos hacían es recaudaban los impuestos. Pero en esa época, los recaudadores de impuestos, un detalle importante, ellos eran personas menospreciadas en el tiempo de Jesús. Porque eran traidores y pecadores, porque se sabía que ellos cobraban más de lo que ellos tenían que cobrar. Pero personas alrededor de ellos en el tiempo de Jesús lo menospreciaban en el tiempo de Jesús. Pero miremos lo que dice Lucas capítulo 8:13. Miren lo que dice. Pero en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a lanzar la vista al cielo, sino que se golpeó al pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, un pecador. Y otras traducciones dicen que el recaudador de impuestos, en cambio, se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba al pecho y otras traducciones decían: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús comienza en el primer versículo contando una historia sobre unas personas, en este caso es el recaudador de impuestos, que confiaban en sus mismos y creían que estaban bien delante de Dios. Confiaban en su justicia y confiaban que estaban bien con Dios. Pero Jesús le apunta no solamente al fariseo, pero al recaudador de impuestos también. Pero normalmente en la época de Jesús, los judíos, como yo dije al principio, recaudadores de impuestos, cobraban impuestos a las personas alrededor, a los judíos, para el imperio romano. Y eso es lo que ellos se ganaban cuando cobraron los impuestos a ciertas personas. Eso es lo que ellos ganaban. Lo que ellos recolectaban es lo que ellos ganaban. Pero Jesús también señala a los fariseos, quien eran personas religiosas. Eran personas influentes dentro del judaísmo en el tiempo de Cristo y la iglesia primitiva. Pero aquí Jesús explica una palabra sobre dos grupos. Pero uno de ellos es diferente porque vemos las dos reacciones del recaudador de impuestos y el fariseo. Pero Jesús deja claro en esta palabra que son para quienes se creían justos delante de Dios por sus acciones. Pero como vemos en el texto que los fariseos declararon, vemos las respuestas de los fariseos en versículo 11. Mira la manera que el fariseo va delante del templo y le ora al Señor. Mira lo que dice. Se puso de pie y oró: Dios, te doy gracia porque no soy como los demás, ladrones, malhechores, adulterios, ni siquiera como el recaudador de impuestos. O sea, los fariseos estaban muy seguros. Y vemos la oración del fariseo que está centrada en ellos mismos. En el fariseo cuando oró, el subjetivo de la oración de los fariseos no fueron centrado a Dios, sino: Señor, te doy gracias, porque no soy como esta persona que es ladrón,
Imagínense cómo ellos en ese tiempo, ¿verdad? Estos fariseos se creían superiores a todos al seguir la ley. Y comenzaron a menospreciar a personas, en este caso, al recaudador de impuestos. Los menospreciaban y los recaudadores de impuestos eran personas que no eran superiores que los fariseos. Y en esa época los fariseos se creían justos delante de Dios. Y si usted nota, no lo digo yo, sino lo dice el pasaje, en versículo 9. Lucas nos deja claro que mira lo que Lucas dice, algunos que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Pero usted se pregunta, ¿cuál fue la comparación del fariseo? ¿Qué es lo que estaba pasando en este pasaje? Y aquí claramente nos deja saber que el fariseo, tanto como se puso de pie, los fariseos comenzaron a compararse con otras personas. Ellos creían que son más justos delante de Dios. Porque miren lo que dice en el pasaje, ¿verdad? Miren lo que le dice, le dan 2 veces por semana y dan su diezmo para de todo lo que obtienen. Miren lo que dice en este momento, y es algo que tenemos que pensar, que el judaísmo tenía muchas prácticas religiosas, estructuradas, que inclinaban el ayuno y el diezmo. Miren lo que dice Lucas. Miren las 2 cosas que el fariseo le dicen. Ayuno 2 veces, la semana, que era una práctica común entre los judíos, y también el diezmo, que implicaba dar una 10ª parte de los ingresos de uno y producir al tiempo o las autoridades religiosas. Pero vemos la acción del recaudador de impuestos, mientras el recaudador de impuestos sabían que no son mejores que nadie. Si no reconocieron que son pecadores y mostraban el arrepentimiento delante de Dios. Versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado, un detalle importante, hermano, a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a lanzar la vista al cielo, sino que se golpeó al pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. El recaudador de impuestos reconocían que ante de Dios santo, perfecto y justo no traen absolutamente nada, sino ellos reconocieron que porque Dios es justo, Dios es perfecto, delante de Dios, de los pies de Dios, no traen nada. Ellos respondieron con arrepentimiento y reconocieron que quedaron cortos, porque ellos entendieron que no hay absolutamente nada que ellos pueden hacer para hacerse aceptable de Dios. Reconocieron que necesitan la gracia y la misericordia de Dios, en vez de presentarle un resumen delante de Dios. Pero yo tengo que ser honesto, hermano, con ustedes. No solamente los fariseos, pero a veces yo mismo me parezco como un fariseo, porque a veces yo comienzo a tener esa lista, ese resumen delante de Dios, y comienzo a decir, Dios, yo te doy gracias porque no soy como mi vecindad, la persona que trabaja conmigo en el trabajo. Dios, yo le doy gracias porque no soy como esa persona que está en la calle. Yo le doy gracias porque no soy tan mal como esa persona al lado, como el fulano de la izquierda. Y le comienzo a una lista, un resumen. Comienzo a demostrarle delante de Dios un resumen. Y a veces mi esposa me tiene que recordar. Yo soy igual de pecador como esa persona en la calle. Yo soy igual del pecador como esa persona menospreciada. Y quizás tenemos que preguntarnos las mismas preguntas. También nosotros pensemos en nuestras propias vidas. A veces pensamos que, bueno, yo soy bueno. Yo soy bueno porque yo voy para la iglesia. Todos los domingos es suficiente. Yo soy bueno porque, bueno, yo no le hago mal a nadie y voy para la iglesia, voy por todos los estudios bíblicos y le comenzamos a traer ese resumen delante de Dios. Dios, yo te doy gracias porque yo llamo al enfermo todos los días. No es que sea malo, pero a veces nosotros le presentamos un resumen delante de Dios. Y a veces tenemos que preguntarnos. A veces nosotros nos confiamos y a veces confiamos en nuestra propia justicia delante de Dios. Porque dependo de lo que yo hago, todas estas cosas. Y comenzamos
a compararnos. Pero ¿cuál fue la reacción diferente del fariseo y el recaudador de impuestos? Inmediatamente Lucas nos narra en el versículo 11, puesto de pie, y es un detalle tan importante, porque si vemos la comparación del fariseo y el recaudador de impuestos, el fariseo podemos decir que delante de Dios le trajeron un resumen. Dios, yo te doy gracias, porque no soy como ese ladrón. Ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo. Y ahí podemos ver la reacción, ¿verdad?, del fariseo, que le dieron una lista delante de Dios. Y ahí podemos ver el orgullo también, incluso del fariseo, ha comparado al recaudador de impuestos, que se quedaba, dicen Lucas, que él había quedado a cierta distancia, que ni siquiera atrevía a lanzar la vista al cielo, sino se golpeó el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí. Entonces ahí podemos ver que el recaudador de impuestos ni siquiera reconoció y que ni siquiera merece el amor de Dios. Sin embargo, reconoció y se arrepintió de su pecado, porque sabía que su pecado delante de Dios nos separa, y se da cuenta que ni siquiera puede estar en la presencia de Dios. Pero la oración del recaudador de impuestos, si usted nota la oración del fariseo y el recaudador de impuestos, no sé usted, pero yo vi en el pasaje que el recaudador de impuestos, cuando él le ora al Señor, él convierte a Dios como el sujeto de su oración. Mientras la oración del fariseo suena, como yo dije, orgullo, y no reconocen sus necesidades delante de Dios. Pero a veces, no solamente eso, pero a veces nosotros pensemos en nuestras propias vidas. ¿En qué momento yo me he encontrado comparando con otra persona? Pero, ¿qué significa ser justo delante de Dios? ¿Verdad? Porque esa palabra Lucas nos narra, ¿verdad? Miren lo que dice en versículo 9. Algunos que confiaban en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. ¿Qué significa ser justo? ¿Verdad? Porque quizás esa palabra algunos nosotros nunca la hemos escuchado, o quizás ¿qué significa ser justo? Claro, es un vocabulario que nosotros normalmente no usamos esa palabra justo. Pero brevemente una definición esto significa que es un récord de calificación digno de confianza. Ser justo es un récord de calificación digno de confianza, y en inglés es a qualifying record worthy of acceptance. Básicamente lo que esto significa es un registro. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que ver si ustedes me entienden. Tal vez está tratando de solicitar a una universidad o intentas aplicar por un trabajo incluso. Y normalmente el trabajo, o cuando tú quieres aplicar por una universidad, tiene que tener tus registros, como un resumen, y decir, bueno, ¿por qué todas las clases, ¿verdad?, que usted ha tomado en el pasado, ese es tu resumen? Y cuando tú estás aplicando por una universidad, siempre tienes ese registro para demostrar a la escuela que tú quieras ser aceptado. Y básicamente lo que tú estás diciendo es que, mira, acéptenme en esta universidad porque tengo todos los datos, porque tengo todo. O también el otro ejemplo podemos ver en el trabajo. A veces cuando nosotros aplicamos por un trabajo, siempre necesitamos un resumen para que el trabajo me acepte, basado en la historia, y ahí en resumen enseña todo lo que yo he hecho, ¿verdad? En todos los trabajos que yo en el pasado, ¿verdad? Todo lo que yo tengo. He trabajado, tengo experiencia aquí, tengo experiencia es como un resumen. Y básicamente lo que tú estás diciendo es, el trabajo que tú estás aplicando, tú le estás diciendo a ese trabajo, mira, yo soy digno de aceptación, yo quiero ser aceptado por lo que yo tengo. Y así son los fariseos. Los fariseos incluso tenían un registro delante de Dios. Porque mira lo que dice en el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Y en esta parábola podemos ver que lo mismo con los fariseos. Se sintieron justos o mejores
que recaudador de impuestos, porque los fariseos tenían un registro o un resumen que presentarle delante de Dios. Pero sin embargo, no sé ustedes, pero a veces yo no reconozco que soy tan peor, soy más pecador de lo que yo me puedo imaginar. Y a veces comenzamos a comparar con nuestro vecino, con nuestros amigos, y empezamos sin darnos cuenta que es como nosotros confiamos en nuestras propias justicias. No solamente los fariseos. A veces no nos captamos, pero a veces comenzamos a comparar con la persona que trabaja conmigo. Empezamos a comenzar solo porque yo hago ciertas cosas en la iglesia soy digno de confianza. Pensamos porque servimos incluso en la iglesia que estamos bien y estamos bien con el Señor porque hacemos ciertas cosas. Le presentamos el resumen. Al igual que los fariseos, confiaban en su propia justicia y pensaron que eran mejor que el recaudador de impuestos. El fariseo le presentó todo lo que él hacía para ser aceptable delante de Dios. Pero hermano, nosotros obviamente, ¿verdad? Necesitamos la gracia de Dios. Pero quizás tú estás preguntando o estás diciendo a ti mismo, bueno, yo no soy un fariseo, yo no me miro como un fariseo. Espera, take it easy. Mira, vamos a ver la reacción del recaudador de impuestos. Tal vez algunos de nosotros no nos sentimos como ese fariseo, pero ese recaudador de impuestos. ¿Qué pasó con el recaudador de impuestos? Él se sintió avergonzado, culpable, porque vieron que el recaudador de impuestos vio su propio pecado en sus vidas. Tal vez tú no seas mucho como el fariseo, pero quizás como el recaudador de impuestos. Quizás en este mismo momento te sientes avergonzado por tu pasado. O por esta misma semana que has pecado contra Dios y te sientes como ese recaudador de impuestos, avergonzados. O quizás te sientes con esa culpabilidad en tu vida. Con esa culpabilidad en tu vida y has creado una carga en tu vida que todavía lo tienes en tu vida y por eso está cargando esa carga detrás de ti que tú no puedes llevar. O quizás en este mismo momento te estás justificando como el fariseo. Quizás en este mismo momento te estás justificando delante de Dios en vez de entregar ese pecado en la cruz del Calvario. O en este momento no solamente te sientes justificado, quizás te sientes en este momento que tú estás cubriendo algo en tu vida, un pecado, y tú estás minimizando tu pecado en vez de venir al Señor. Piensa en un momento. Quizás no te sientas como ese recaudador de impuestos, del fariseo, pero el recaudador de impuestos, vemos las dos partes. ¿Cómo se siente el recaudador de impuestos? ¿Cuál es la reacción del recaudador de impuestos? ¿Y cuál es la reacción del fariseo? Yo soy el primero que levanto la mano, que a veces me justifico mucho. Quizás en este momento te estás justificando en esta semana de las cosas que tú has hecho y no las estás dejando en la cruz. Pero ahí no termina la historia. Pero la buena noticia, ¿verdad? La buena noticia es que Dios no nos dejó ahí mismo, en nuestra miseria. Sino porque Dios reconoció que nosotros no podíamos salvarnos sin sí mismo. Porque Él envió a su Hijo Jesucristo y vino a este mundo porque Él reconoció que nosotros no hay absolutamente nada que tú ni yo podamos hacer para ser aceptables delante de Dios. Y por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Para que tú y yo ahora podemos ser aceptados delante de Dios. Porque no hay nada que nosotros podemos hacer. Hermano, Dios a través de Cristo nos vistió con su justicia perfecta y hemos sido declarados justos ante un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo. Y Él nos vistió con su ropa de justicia para que nosotros podamos recibir esa justicia, no la justicia mía. No la justicia de nosotros, pero la justicia del Cordero que ha sido inmolado por nosotros a través de la cruz del Calvario.
Abracemos esa justicia de Cristo. Mira lo que dice el versículo 14. Mira lo que dice Jesús. Les digo que este y no aquel volvió a su casa, ¿qué? Justificado ante Dios. Wow, hermanos y hermanas, esa es la buena noticia, que en la cruz Jesús nos da su justicia imputada a nosotros para que Jesús recibamos nuestro pecado. Y Dios trata a usted. Dios trató en la cruz a usted, nuestro pecado lo puso en Cristo para que nosotros podamos recibir a través de la fe. Si nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, nosotros somos justos. Ya tenemos un registro que es perfecto. Ya tenemos un registro que es aceptable delante de Dios, porque el registro nos dice que tenemos a Cristo en nosotros. Y esa es la buena noticia. Hermanos, el recaudador de impuestos fue justificado delante de Dios. Bueno, el significativo de justificado es ser declarados justos. Que Dios nos declara que ya nosotros no somos condenados, que ya nosotros somos aceptados delante de Dios por lo que Él ha hecho. Y por eso significa que Dios ha declarado ese recaudador de impuestos, y a ti y a mí, si tú has depositado tu fe y tu confianza en Jesús, somos justificados. Por eso el recaudador, por eso Jesús dice en el versículo 14, que miren lo que dice, él es clave. Les digo que este y no aquel. ¿Quién es el aquel? El fariseo. El fariseo. Yo le digo que este y no aquel volvió a su casa justificado. Porque el recaudador de impuestos reconoció que no hay nada. Isaías 64:6 dice que nuestra buena obra es un trapo de inmundicia, que no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero si usted está en Cristo, es una nueva oportunidad de recibir y recordarnos. Y si usted no está en Cristo, usted no está aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios te ha traído aquí. Y si usted no ha conocido a Jesús, no espere por mañana o por el pasado, sino reciba esa justicia acreditada en Cristo. Y aquellos que reciben a través de la gracia de Dios en Jesús, aquellos que reconocen y han recibido la gracia de Dios en Jesús, ahora podemos tener compasión y ahora podemos ver que nosotros somos al mismo tiempo, sí, somos pecadores, pero también somos amados por nuestro Padre Celestial. Y si usted no está en Cristo, no espere por mañana. Como si no esperes que si todavía que llegue el mañana. Y si tú hoy tú eres un seguidor de Jesús, no sigas viviendo la manera como si todavía estuviera tratando de ganar el favor de Dios. Porque no lo vas a ganar, sino ya está ganado a través de la obra en Cristo Jesús. Ya yo no tengo que esconderme más, porque la sangre de Jesús me cubre. Ahora puedo venir delante de Dios y no sentirme como la necesidad de esconderme o justificarme, porque Cristo está en mi lugar. Ya no tengo que vivir de esa manera porque ya recibo esa justicia. A la vez cuando recibo esa justicia de Cristo, ya yo no tengo que esconderme más de mi pecado, porque ya todos los pecados están puestos en la cruz del Calvario. Y termino con esto, hermano. Cuando reconocemos que no podemos salvarnos a sí mismos, no importa cuántas cosas tú puedas hacer, pero tú vas a comenzar a tener, cuando la gracia y la misericordia de Dios entre en tu corazón, ya tú no vas a comenzar a compararte con ese vecino, como recaudador de impuestos. Señor, te doy gracias porque no soy como el compañero mío de trabajo. Cuando tú recibes esa gracia, la misericordia de Dios, ya tú vas a parar de compararte a fulano que está afuera o el que vive al lado mío. Porque cuando tú recibes esa justicia delante de Dios, la cruz te dice: Señor, gracias, porque sí, yo soy pecador, tan más pecador de que lo que yo puedo imaginar, pero a la misma vez soy aceptado y amado delante de Dios. Y cuando eso cambia en tu corazón, ya vas a dejar de compararte a personas alrededor tuyas.
Hermanos, tenemos que vivir que ya somos justificados y no trabajar por ser aprobados. ¿Por qué estamos tratando de seguir y seguir? Si ya somos aprobados por la sangre y la misericordia de Jesús. Y si usted no es seguidor de Jesús y usted está escuchando este mensaje y no has conocido a Jesús, quizás tú estás pensando, bueno, ¿qué es suficiente? ¿Ser una buena persona moralmente? ¿Cuánto más es suficiente? ¿Cree que es suficiente para estar bien con Dios? Quizás pensando, bueno, yo no le hago mal a nadie. Eso es bueno, suficiente. No es suficiente. Pero cuando recibimos esa justicia de Cristo en nuestro lugar, comenzamos que somos aceptados delante de Dios por lo que nosotros hemos hecho. Hermanos, y termino con esto. Dios vino a salvar a quienes reconoce que no son incapaces de salvarse en sí mismos. Y termino con esto. Cuando la culpa, escuchen esto, cuando la culpa te abruma, debes recordar que Dios no me justifica por mi arrepentimiento, sino por el sacrificio de Jesús. Señor amado, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra me recuerda a mí, Señor, que, Señor, no hay nada para que yo haga para cerrar esa brecha delante de Dios. Porque reconocemos yo reconozco, Señor, que te he fallado. Y ayúdame, Señor, recuérdame en esos momentos cuando estoy tentado de presentarte un resumen delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a fijar mi vista en la cruz. Nuestra vista en la cruz, Señor. Porque la cruz nos recuerda que somos más peores que nosotros lo que podemos imaginar. Pero a la misma vez somos aceptados delante de ti por Cristo. Señor, si hay alguna persona que está aquí, Señor, que quizás no está en tu camino, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre. Porque hoy tú nos invitas a recibirla y entregar nuestra vida a ti, Señor. Te entregamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.